Bienvenidos a mi canal, su espacio seguro y divertido donde exploramos juntos los rincones más interesantes de la vida, las relaciones y, claro, el mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos toca a muchos, una historia de autojuicio, de dudas y de cómo, a veces, el amor simplemente tiene otros planes para nosotros. Sí, vamos a hablar de esa montaña rusa emocional que a veces se convierte en la vida misma y que, en esta ocasión, tiene un nombre propio, Demet Özdemir. No sé ustedes, pero yo me he enganchado con su historia, con sus papeles, con esa energía que transmite y por supuesto con su vida personal, que ha sido, como la de muchos, un vaivén de emociones. Si te quedas conmigo exploraremos juntos esa faceta menos conocida de su vida, donde los miedos se entrelazaron con la esperanza y al final, el amor encontró su camino. Y antes de que nos metamos de lleno en todo esto, quiero invitarlos a que si son nuevos por aquí, se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo constante, significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, estoy segura, nos dejará reflexionando sobre nuestras propias vidas. Vamos a empezar hablando de esa sensación tan humana de autojuicio. ¿Quién de nosotros no se ha mirado al espejo con ojos críticos, cuestionando cada decisión, cada rasgo, cada paso? Demet, al igual que muchos, no fue ajena a esta experiencia. Y lo interesante de su caso es que en su camino hacia el éxito, en esa carrera meteórica que la ha llevado a ser una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, también se encontró consigo misma, con sus inseguridades y con ese juez interior que todos tenemos. La presión del mundo del espectáculo, la exposición mediática, las expectativas de los fans, todo eso puede ser un cóctel explosivo para la autocrítica. Y Demet, en sus propias palabras, admitió que pasó por momentos de mucha duda, de cuestionarse si estaba tomando las decisiones correctas, si era lo suficientemente buena, si merecía el cariño que recibía. Es algo tan común, ¿verdad? Nos pasa a todos independientemente de si estamos en el ojo público o no. Pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando nos permitimos sentir esas emociones, que empezamos a crecer y a transformarnos. Demet, por suerte, no se quedó atrapada en ese ciclo de autocrítica. Su historia es un testimonio de que se puede salir adelante, de que se puede transformar el autojuicio en autoaceptación y, lo más importante, de que el amor, en todas sus formas, puede ser el motor de este cambio. Ahora entremos un poco más en el contexto. Demet, como ya sabemos, ha protagonizado series que han roto récords de audiencia y que han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su carisma, su talento y su belleza son innegables. Pero detrás de la actriz exitosa, también hay una persona con sus propias batallas. Y una de esas batallas, como ya mencionamos, fue la de aprender a quererse a sí misma, a aceptarse con sus imperfecciones, con sus dudas y con sus miedos. Y es que en la vida, no siempre podemos tener el control de todo. A veces las cosas simplemente suceden, los planes cambian, las emociones nos arrollan. Y en medio de todo ese caos, es fácil perdernos en el laberinto del autojuicio. Nos exigimos ser perfectos, nos comparamos con los demás, nos castigamos por nuestros errores. Y así, poco a poco, vamos construyendo una imagen distorsionada de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando, en medio de todo esto, aparece el amor? No hablo solo del amor romántico, sino también del amor propio, del amor de la familia, de los amigos, del amor que nos impulsa a ser mejores personas. Es ahí donde la historia de Demet empieza a tomar un giro inesperado y muy inspirador. Hablemos ahora de Can Yaman, otro nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Su química con Demet en la pantalla fue innegable y eso, inevitablemente, generó especulaciones sobre la vida real. Y es que cuando dos personas tienen tanta química en la ficción, es difícil para el público no fantasear con la posibilidad de que algo más suceda fuera de cámaras. Pero independientemente de lo que haya pasado en ese plano, lo importante aquí es el impacto que tuvo esta conexión en la vida de Demet. A veces las relaciones, incluso las que son meramente profesionales, pueden ser catalizadores para nuestro crecimiento personal. Pueden obligarnos a enfrentarnos a nuestras propias sombras, a cuestionar nuestras creencias y a abrirnos a nuevas posibilidades. Y creo que, de alguna manera, la relación de Demet con Can, o la percepción pública de esa relación, la obligó a confrontar sus propios miedos y a replantear su visión sobre el amor. El amor, ese sentimiento tan complejo y contradictorio, que puede hacernos sentirlas
Emociones más intensas y al mismo tiempo puede despertar nuestras inseguridades más profundas. Y es que a veces el amor puede ser el espejo que necesitamos para vernos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Es importante entender que el viaje de Demet no fue un camino recto y fácil. Hubo momentos de duda, de confusión, de incertidumbre. Hubo rumores, especulaciones y críticas que la afectaron profundamente. Pero en lugar de dejarse hundir por todo eso, Demet eligió tomar una postura diferente. Eligió mirar hacia adentro, escuchar su propia voz y seguir su propio camino. Y en ese proceso se dio cuenta de que el amor, ese amor que tanto buscaba, no tenía que ser una validación externa, sino una construcción interna. Entendió que primero tenía que amarse a sí misma, aceptarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y ese proceso de autoaceptación no fue fácil, pero sí fue fundamental para su transformación. La historia de Demet nos recuerda que el amor no es un destino, sino un viaje. Es un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento y de transformación. No siempre vamos a tener el control de todo, ni vamos a estar exentos de errores o de dudas. Pero lo importante es aprender a querernos, a perdonarnos y a seguir adelante con esperanza. Otro punto importante a destacar en la historia de Demet es su relación con sus fans. Ella siempre se ha mostrado muy agradecida con el apoyo que ha recibido de sus seguidores, y ha tratado de mantener una conexión cercana y genuina con ellos. Y es que en el mundo del espectáculo, la relación con los fans es fundamental. Son ellos quienes consumen nuestro trabajo, quienes nos apoyan en cada proyecto, quienes nos animan a seguir adelante. Y Demet ha sabido valorar esa conexión, ha sabido reconocer el impacto positivo que sus fans tienen en su vida. Pero también es importante entender que los fans son personas, con sus propias opiniones y expectativas. Y a veces esas expectativas pueden generar presión y ansiedad. Demet, en su proceso de autoaceptación, aprendió a separar su valor como persona de su imagen pública. Entendió que no tenía que complacer a todo el mundo, que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia satisfacción personal. Y ese fue un paso fundamental en su crecimiento. La historia de Demet nos enseña que es importante ser agradecidos con el apoyo que recibimos, pero también es fundamental mantener nuestra individualidad y seguir nuestro propio camino. Y así, poco a poco, Demet fue construyendo una nueva versión de sí misma. Una versión más fuerte, más segura, más auténtica. Una versión que se ama a sí misma con sus imperfecciones, que acepta sus errores como oportunidades de aprendizaje y que sigue adelante con esperanza y optimismo. Y en ese proceso el amor, como ya mencionamos, jugó un papel fundamental. Pero no solo el amor romántico, sino también el amor propio, el amor de la familia, el amor de los amigos, el amor de los fans. Todas esas formas de amor se entrelazaron en la vida de Demet, impulsándola a seguir adelante, a superar sus miedos y a alcanzar sus sueños. Y es que el amor, en todas sus manifestaciones, es el motor que nos impulsa a ser mejores personas. Es la fuerza que nos permite superar los obstáculos, perdonar nuestros errores y seguir adelante con esperanza y valentía. La historia de Demet es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede transformar nuestras vidas, de cómo podemos pasar del autojuicio a la autoaceptación y de cómo, al final, el amor siempre gana. Ahora, es momento de hablar sobre su presente. Demet, hoy por hoy, es una mujer empoderada, una actriz consagrada y un ejemplo a seguir para muchas personas. Su historia, su valentía y su autenticidad la han convertido en una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo. Y es que su camino no ha sido fácil, pero ha sabido superar las dificultades, aprender de sus errores y seguir adelante con determinación. Su historia es un testimonio de que todos tenemos la capacidad de transformarnos, de crecer y de alcanzar nuestros sueños. Y lo más importante de todo, es que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe en el universo. El amor propio, el amor por los demás, el amor por la vida. Todas esas formas de amor se entrelazan en nuestra vida, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante y alcanzar nuestros sueños. Y la historia de Demet es un ejemplo brillante de cómo este proceso puede ocurrir en la vida de cualquier persona. Es importante destacar que el viaje de Demet, su transformación personal, no es un caso aislado. Es algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida. Todos tenemos nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras dudas. Todos hemos pasado por momentos de autojuicio y de confusión.
Pero lo importante es que aprendamos a reconocer esas emociones, a aceptarlas y a transformarlas en una oportunidad para crecer. El mensaje de Demet es claro, el autojuicio no nos lleva a ningún lado. Lo que realmente importa es aprender a querernos a nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y en ese proceso, el amor juega un papel fundamental. No solo el amor romántico, sino también el amor propio, el amor de la familia, el amor de los amigos. Todas esas formas de amor nos dan la fuerza que necesitamos para superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños. La historia de Demet nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias batallas y sobre el poder transformador del amor. Otro aspecto a destacar es la honestidad y la vulnerabilidad que Demet ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Ella no ha tenido miedo de mostrarse tal como es, con sus dudas, sus miedos y sus imperfecciones. Y esa honestidad es lo que la ha hecho aún más cercana y querida por sus fans. En el mundo del espectáculo, es fácil caer en la tentación de crear una imagen perfecta de uno mismo. Pero Demet ha preferido mantenerse fiel a su esencia, mostrando su lado humano, su lado vulnerable. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que la ha hecho aún más fuerte y admirable. Su historia nos recuerda que la perfección no existe, que todos tenemos nuestras propias batallas y que lo más importante es ser auténticos y honestos con nosotros mismos. Y en ese proceso, el amor juega un papel fundamental. El amor por nosotros mismos, el amor por los demás y el amor por la vida. Todas esas formas de amor nos dan la fuerza que necesitamos para ser auténticos y para superar cualquier obstáculo. En resumen, la historia de Demet es un inspirador ejemplo de cómo el amor puede transformarnos. Ella pasó de juzgarse a amarse, de dudar a confiar en sí misma y de temer al rechazo a abrazar su autenticidad. Y en ese camino el amor, en todas sus formas, fue su guía y su motor. Su historia nos recuerda que el autojuicio no es el camino, que la perfección no existe y que lo más importante es aprender a querernos y a aceptarnos tal como somos. Y es que en el fondo todos somos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y lo importante es que aprendamos a amar esas partes de nosotros mismos, que las abracemos y las transformemos en oportunidades de crecimiento. La historia de Demet es un recordatorio de que el amor es el camino y la verdad. El amor que nos damos a nosotros mismos, el amor que damos a los demás y el amor que recibimos a cambio. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que la historia de Demet los haya inspirado tanto como a mí. Hemos explorado juntos su proceso de autojuicio, cómo el amor fue clave en su transformación y cómo, al final, la autoaceptación es el camino hacia la felicidad. Hemos visto cómo el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe y cómo puede transformar nuestras vidas. Recuerden que todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias inseguridades y nuestras propias dudas, pero lo importante es aprender a querernos a nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos y a seguir adelante con esperanza. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo, que les haya dejado algo en que pensar. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias en la sección de abajo. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. No duden en compartir sus historias, sus reflexiones y sus aprendizajes. Y ahora, antes de despedirnos, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada like, cada comentario y cada suscripción es un gran apoyo para este proyecto y me motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y no olviden, la vida es un viaje, no un destino. Disfruten cada paso, aprendan de cada error y amen cada momento. Y recuerden que el amor, en todas sus formas, es la fuerza que los impulsará a alcanzar sus sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo y hasta la próxima.